Muy buenas tardes a todas y a todos. Siendo las 12:08 de este día 12 de septiembre de 2018, damos inicio a la 33ª sesión ordinaria de este Pleno. Para tal efecto, le pido, secretario, que haga el pase de lista de asistencia y la declaratoria de quórum correspondiente. Sí, comisionada presidenta, comisionados, buenas tardes. Para celebrar la 33ª sesión ordinaria de fecha 12 de septiembre de 2018, me permitiré realizar el pase de lista de asistencia y la verificación de quórum correspondiente. Comisionada Eva Baid Yapur. Presente. Comisionado José Guadalupe Luna Hernández. Presente. Comisionado Javier Martínez Cruz. Presente. Comisionado Luis Gustavo Parra Noriega. Comisionada presidenta Zulema Martínez Sánchez. Presente. Comisionada presidenta, en esa virtud le informo que existe quórum legal para dar inicio a la presente sesión. Gracias, secretaria. Una vez instalada y dando comienzo a la segunda sesión, antes quisiera tomar medio minuto nada más para darle la bienvenida a dos invitadas especiales, que tres nos acompañan el día de hoy en esta sesión. Bienvenidas a su casa. Bienvenidas. El punto 2 del orden del día es relativo a la lectura y aprobación del mismo. En vista de que han sido previamente enviados por el secretario técnico, le pido a mis colegas que podamos omitir su lectura y pregunto si existe alguna modificación. Secretario, tiene uso de la voz. Gracias, comisionada presidenta. Comisionados, para solicitarle se puede agregar un punto en el apartado de acuerdos de ampliación de plazo para el cumplimiento de las resoluciones relativo a los comentarios, discusión, en su caso aprobación del acuerdo que determina como procedente la solicitud de ampliación de plazo para el cumplimiento de la resolución de los recursos de revisión acumulados del 2418 al 2425 respecto a la Universidad Politécnica del Valle de Toluca. ¿Sería cuánto, comisionada presidenta? De no haber ninguna otra intervención, secretario, le pido por favor tome la votación. Sí, comisionada presidenta, comisionados, en esa virtud les solicito puedan emitir su voto de manera económica para aprobar el orden del día con la modificación propuesta. Gracias, comisionados. Comisionada presidenta, se aprueba por unanimidad de votos el orden del día de la presente sesión con la modificación que ya se ha precisado. Es cuanto. Gracias, secretario. El siguiente punto del orden del día es el desahogo del punto número 3 relativo a la aprobación del acta Infoem /ORD /32/2018 de fecha 5 de septiembre de 2018. Si están de acuerdo, le pido a mis colegas que lo aprobemos en sus términos. Comisionada presidenta, se aprueba por unanimidad de votos el acta Infoem /ORD /32/2018 de fecha 5 de septiembre de 2018. Es cuanto. Gracias, secretario. El siguiente punto del orden del día es el referente al bloque de los proyectos no expuestos por los integrantes del Pleno. En este momento le pido, por favor, secretario, que enliste todos y cada uno de los proyectos de resolución de los recursos de revisión que, derivado de los trabajos previos, sabemos que no sufrirán modificación alguna, para que al final de ello tome la votación en bloque. Claro, comisionada presidenta. Comisionados, se somete a su consideración los siguientes proyectos de resolución de los recursos de revisión pertenecientes a este bloque de proyectos no expuestos por los integrantes del Pleno. Y en primer término se encuentra el listado del proyecto de resolución del recurso de revisión 2354 a cargo de la Universidad Autónoma del Estado de México y se propone modificar la respuesta del sujeto obligado. Por lo que hace al proyecto de resolución de los recursos de revisión acumulados 2365, 2366, del 2528 al 2535, 2537 y 2538, a cargo de la Universidad Politécnica del Valle de Toluca, se propone modificar la respuesta del sujeto obligado. En el proyecto de resolución del recurso de revisión 2384, a cargo del Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de México, se propone el sobreseimiento de dicho medio de impugnación. Por lo que hace al proyecto de resolución del recurso de revisión 2401 a cargo del municipio de Temoaya, se propone modificar la respuesta del sujeto obligado. En el proyecto de resolución del recurso de revisión 2460 a cargo del municipio de Toluca, se propone revocar la respuesta del sujeto obligado. En el proyecto de resolución del recurso de revisión 2480 a cargo de la Universidad Politécnica del Valle de Toluca, se propone modificar la respuesta del sujeto obligado. En el relativo al proyecto de resolución del recurso de revisión 2536 a cargo también de la Universidad Politécnica del Valle de Toluca, se propone confirmar la respuesta del sujeto obligado. Por lo que hace el recurso de revisión 2542 a cargo de la Secretaría de Movilidad, se propone modificar la respuesta del sujeto obligado.
En el proyecto de resolución de los recursos de revisión acumulados 2553 y 2616, a cargo del municipio de Nezahualcóyotl, se propone modificar la respuesta del sujeto obligado. Por lo que hace al proyecto de resolución del recurso de revisión 2558, a cargo del municipio de Zumpango, se propone revocar la respuesta del sujeto obligado. En el proyecto de resolución del recurso de revisión 2559, a cargo del Instituto de Salud del Estado de México, se propone revocar la respuesta del sujeto obligado. En el proyecto de resolución del recurso de revisión 2585, a cargo de la Secretaría de Educación, se propone confirmar la respuesta del sujeto obligado. Por lo que hace al proyecto de resolución del recurso de revisión 2588, a cargo de la Secretaría de Cultura, se propone modificar la respuesta del sujeto obligado. En el recurso de revisión 2509, a cargo del municipio de Chimalhuacán, se propone revocar la respuesta del sujeto obligado. Por lo que hace al proyecto de resolución del recurso de revisión 2600, a cargo del municipio de Coyoacac, se propone confirmar la respuesta del sujeto obligado. En el proyecto de resolución de recurso de revisión 2605, a cargo de la Secretaría de Finanzas, se propone el sobreseimiento de dicho medio de impugnación. Por lo que hace al proyecto de resolución de recurso de revisión 2610, a cargo del municipio de Amecameca, se propone modificar la respuesta del sujeto obligado. En el proyecto de resolución del recurso de revisión 2617, a cargo del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Nezahualcóyotl, se propone modificar la respuesta del sujeto obligado. Por lo que hace al proyecto de resolución de los recursos de revisión acumulados 2636 y 2637, a cargo de la Universidad Politécnica del Valle de Toluca, se propone modificar la respuesta del sujeto obligado. En el relativo al proyecto de resolución del recurso de revisión 2648 del Hospital Regional de Alta Especialidad de Zumpango, se propone modificar la respuesta del sujeto obligado. Por lo que hace al proyecto de resolución del recurso de revisión 2684, a cargo de la Universidad Politécnica del Valle de Toluca, se propone confirmar la respuesta del sujeto obligado. Por lo que hace al recurso de revisión 2686, también a cargo de la Universidad Politécnica del Valle de Toluca, se propone revocar la respuesta del sujeto obligado. Por lo que hace al proyecto de resolución del recurso de revisión 2723, a cargo del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México, se propone modificar la respuesta del sujeto obligado. En el proyecto de resolución del recurso de revisión 2742, a cargo del municipio de Tepotzotlán, se propone revocar la respuesta del sujeto obligado. En el proyecto de resolución del recurso de revisión 2743, a cargo del municipio de Metepec, se propone revocar la respuesta del sujeto obligado. En el recurso de revisión 2752, a cargo de la Universidad Politécnica del Valle de Toluca, se propone revocar la respuesta del sujeto obligado. En el proyecto de resolución de los recursos de revisión acumulados 2759 y 2760, a cargo del Partido de la Revolución Democrática, se propone confirmar la respuesta del sujeto obligado. Por lo que hace al proyecto de resolución del recurso de revisión 2766, a cargo del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Ecatepec de Morelos, se propone revocar la respuesta del sujeto obligado. Por lo que hace al proyecto de resolución del recurso de revisión 2839, a cargo de la Comisión del Agua del Estado de México, se propone revocar la respuesta del sujeto obligado. Y por último, en este bloque se encuentra listado el proyecto de resolución del recurso de revisión 2874, a cargo de la Universidad Politécnica del Valle de Toluca, y se propone modificar la respuesta del sujeto obligado. Comisionados, estos son todos los proyectos de resolución de los recursos de revisión listados en este bloque, y en esa virtud les pregunto el sentido de su voto de manera nominal para su aprobación correspondiente. Comisionada Eva Baid. A favor de todos los proyectos, emitiendo voto particular en los acumulados 2365, 2366, del 2528 al 2535, 2537 y 2538. También voto particular en el proyecto 2401, opinión particular en el 2480, voto particular en los acumulados 2553 y 2616, voto particular en el 2558, voto particular en el, opinión particular en el 2590, voto particular en el 2610, voto particular en el 2648 y nada más, pero déjame revisar porque en los acumulados, los acumulados 2553 y 2616 no voy a hacer voto. Ese quítenlo, por favor. Es todo, gracias. El 2600 es concurrente, por favor. Gracias, comisionada. No lo subí.
El que tenía que... 1648, voto particular. Gracias, comisionado. Comisionado Luna Hernández. Aunque la Academia de la Lengua ya obligó a que solamente sea todos, hoy cometeré el exceso de nueva cuenta y de manera particular de saludar con las buenas tardes a todos y a todas. En el caso del proyecto de resolución de los recursos de revisión acumulados 2365, 2366, del 2528 al 2535, 2537 y 2538, voto particular. Voto particular concurrente en el 2542, voto particular en el 2559, voto particular en el 2600, voto particular en el 2686, voto particular también en el 2742, voto particular en el 2766 y voto particular en el 2874. Y a favor, acompañando al ponente con opinión particular en el recurso de revisión 2354, lo mismo en el 2536, opinión particular concurrente en el 2684 y el resto en los términos originalmente registrados por mis estimadas y mi estimado colega. Gracias, comisionado. Comisionado Martínez Cruz. A favor de todos los proyectos de este bloque, emitiendo voto particular en el 2665 y sus acumulados, voto particular en el 2600, también voto particular en el 2605 y voto particular concurrente en el 2766. En el 2365 y sus acumulados es voto particular. Sí, gracias. Y los restantes. Gracias, comisionado. Comisionado Parra Noriega. Gracias. A favor de los proyectos, con opinión en el 2542, en el 2684 y en el 2713 y acumulados. Perdón, sí, 2542 es voto particular y los otros dos son opinión. Será opinión en el 2684. Gracias, comisionado. Comisionada presidenta. A favor de todos los proyectos. Gracias, comisionada presidenta. Comisionada presidenta, le informo que se aprueba por unanimidad de votos los proyectos de resolución de los recursos de revisión listados en este bloque y me permito dar lectura a los votos particulares y opiniones particulares que emitieron los integrantes del Pleno. Por lo que hace al proyecto de resolución del recurso de revisión 2354, emite opinión particular el comisionado Luna Hernández. En el proyecto de resolución de los recursos de revisión acumulados 2365, 2366, del 2528 al 2535, 2537 y 2538, emite voto particular la comisionada Eva Baide, el comisionado Luna Hernández y el comisionado Martínez Cruz. Por lo que hace al proyecto de resolución del recurso de revisión 2401, emite voto particular la comisionada Eva Baide. En el proyecto de resolución del recurso de revisión 2480, emite opinión particular la comisionada Eva Baide. En el recurso de revisión 2536, emite opinión particular el comisionado Luna Hernández. En el recurso de revisión 2542, emiten voto particular concurrente el comisionado Luna Hernández y el comisionado Parra Noriega. En el proyecto de resolución del recurso de revisión 2558, emite voto particular la comisionada Eva Baide. En el recurso de revisión 2559, emite voto particular el comisionado Luna Hernández. Por lo que hace al recurso de revisión 2588, emite voto particular la comisionada Eva Baide.
En el recurso de revisión 2590, emite opinión particular la comisionada Eva Baid. En el recurso de revisión 2600, emite voto particular concurrente la comisionada Eva Baid, el comisionado Luna Hernández y el comisionado Martínez Cruz. Por lo que hace al recurso de revisión 2605, emite voto particular el comisionado Martínez Cruz. En el recurso de revisión 2610, emite voto particular la comisionada Eva Baid. En el recurso de revisión 2648, emite voto particular la comisionada Eva Baid. En el recurso de revisión 2684, emite opinión particular concurrente el comisionado Luna Hernández y el comisionado Parra Noriega. En el recurso de revisión 2686, emite voto particular el comisionado Luna Hernández. En el recurso de revisión 2742, emite voto particular el comisionado Luna Hernández. En el recurso de revisión 2766, emite voto particular concurrente el comisionado Luna Hernández y el comisionado Martínez Cruz. Y en el recurso de revisión 2874, emite voto particular el comisionado Luna Hernández. Es cuanto, comisionada presidenta. Gracias, secretario. El siguiente punto del orden del día es referente a los comentarios, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de resolución del recurso de revisión 2587 remitido por la comisionada Eva Baid Yapur, en donde el sujeto obligado es la Universidad Autónoma del Estado de México y propone modificar la respuesta del sujeto obligado, y para ello tiene el uso de la voz la comisionada ponente. Gracias, comisionada presidenta, y quisiera someter a consideración de mis compañeros las siguientes modificaciones que se derivaron de los trabajos previos realizados por los integrantes del Pleno. Cambiaría el sentido, yo estaba proponiendo un modifica, sería un revoca, se haría una modificación en el resolutivo segundo y en los resolutivos cuanto hacen al cuarto, que es el de notificar el informe justificado, pero todas las modificaciones ya están contenidas en el oficio número 164 con las siglas de mi ponencia, que ya fue notificado a la Secretaría Técnica. Es cuanto. Comisionado, les pregunto el sentido de su voto en relación al proyecto de resolución del recurso de revisión 2587 que remite la comisionada Eva Baid y conforme a las modificaciones a que he hecho referencia. Comisionado Luna Hernández. A favor con la precisión señalada en el oficio referido por la comisionada Eva Baid, no sin antes agradecer desde luego su disposición a la precisión. Comisionado Martínez Cruz. A favor con la modificación que se propone en el oficio 164 y las siglas de la comisionada Eva Baid. Comisionado Parra Noriega. A favor con las modificaciones del oficio. Comisionada presidenta. A favor, modificado. Comisionada presidenta, le informo que se aprueba por unanimidad de votos el proyecto de resolución del recurso de revisión 2587 con las modificaciones que propone la comisionada ponente y que fueron vertidas en el oficio número 164 de este año, que ya fue remitido a esta Secretaría Técnica. Es cuanto, comisionada presidenta. Gracias, secretario. El siguiente punto del orden del día es el referente a los comentarios, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de resolución de los recursos de revisión acumulados del 2713 al 2716 y del 2780 al 2784, remitidos por el comisionado José Guadalupe Luna Hernández, en donde el sujeto obligado es la Universidad Politécnica del Valle de Toluca y propone una modificación respecto de los 2713, 2714, 2715 y 2716 y un revoca del 2780, 2781, 2782, 2783 y 2784. Para ello tiene el uso de la voz el comisionado ponente. Gracias, comisionada presidenta. Si me lo permite el Pleno, debo de realizar una precisión en el resolutivo cuarto, atendiendo desde luego las muy valiosas observaciones que se realizaron en los trabajos previos a esta sesión, y consiste en lo siguiente. Se agregará, después del párrafo que sigue a los incisos, el siguiente. Asimismo, se ordena al sujeto obligado que, previo a la consulta referida, haga del conocimiento al recurrente el domicilio al cual deberá acudir, el nombre de la dependencia o área respectiva, los días y horarios de atención en los cuales podrá acceder a las documentales, la forma y procedimiento a seguir, así como el periodo durante el cual quedará a su disposición la información conforme a lo dispuesto por el artículo 166 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y municipios. Con esa precisión le ruego se someta a la consideración del Pleno.
Comisionado, les pregunto el sentido de su voto en relación al proyecto de resolución de los recursos de revisión acumulados a que ha hecho referencia la comisionada presidenta y con la modificación que propone el comisionado ponente. Comisionada Eva Baid. A favor, modificado con voto particular. Comisionado Martínez Cruz. A favor con las presiones señaladas por parte del comisionado José Guadalupe Luna Hernández. Comisionado Parra Noriega. A favor con opinión particular. Comisionada presidenta. A favor, modificado. Comisionada presidenta, le informo que se aprueba por unanimidad de votos el proyecto de resolución de los recursos de revisión acumulados del 2713 al 2716 y del 2780 al 2784 que remite el comisionado Luna Hernández y con las modificaciones a que he hecho referencia. Asimismo, emitiendo voto particular la comisionada Eva Baid y opinión particular el comisionado Parra Noriega. Es cuanto, comisionada presidenta. Gracias, secretario. El siguiente punto del orden del día es el referente a los comentarios, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de resolución del recurso de revisión 2728, remitido por el comisionado José Guadalupe Luna Hernández, en donde el sujeto obligado es el municipio de Ecatepec de Morelos y propone revocar la respuesta del sujeto obligado. Para ello, tiene el uso de la voz el comisionado ponente. Gracias, comisionada presidenta. En este asunto hemos estado revisando y compartiendo alguna información. Me parece que reiteradamente nosotros habíamos ordenado la entrega íntegra de los convenios celebrados entre el sindicato y algunos sujetos obligados. Sin embargo, en una segunda reflexión y considerando que en los hechos a veces ocurre que las secciones sindicales convienen permisos para ciertas celebraciones religiosas y que eso pudiera estar en el convenio, poniendo a la vista un dato personal y hasta sensible de los agremiados del sindicato, estamos ordenando que, de ser el caso y previa a la revisión que haga el sujeto obligado, si hubiera algún dato de este tipo, se elabore la versión pública, por lo que se agregaría en el resolutivo segundo, antes de la versión pública, de ser el caso, con el respectivo razonamiento en el engrose de la resolución. Gracias. Comisionado, les pregunto el sentido de su voto en relación al proyecto de resolución del recurso de revisión 2728 y con la modificación que propone el comisionado ponente. Comisionada Eva Baid. A favor, modificado con voto particular. Comisionado Martínez Cruz. A favor con la presión señalada por parte del comisionado. Comisionado Parra Noriega. A favor con la adición señalada por el comisionado Luna. Comisionada presidenta. A favor, modificado. Comisionada presidenta, le informo que se aprueba por unanimidad de votos el proyecto de resolución del recurso de revisión 2728 con las modificaciones que propone el comisionado Luna Hernández y emitiendo voto particular la comisionada Eva Baid. Es cuanto, comisionada presidenta. Gracias, secretario. El siguiente punto del orden del día es referente a los comentarios, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de resolución de los recursos de revisión acumulados 2773, 2774 y 2775, remitidos por el comisionado José Guadalupe Luna Hernández, en donde el sujeto obligado es el Poder Judicial y propone revocar la respuesta del sujeto obligado. Para ello, tiene el uso de la voz el comisionado ponente. Gracias, comisionada presidenta. Si me permiten, trataré de hacer una breve exposición del proyecto para después estar atentos a las observaciones, comentarios y, desde luego, replicar tratando de justificar las razones que nos condujeron a esto. Miren, se trata de la acumulación de 3 recursos de revisión que se derivan de 3 solicitudes de acceso a la información en los siguientes términos. En la primera, el solicitante refirió lo siguiente: solicito información detallado de la detención sin orden de aprehensión de una persona, señaló su edad, el cual fue detenido el día 13 de septiembre de 2016 en la calle y señaló el domicilio del municipio de Chalco, que presente la Fiscalía la puesta a disposición y el delito que se le imputa porque de igual fue torturado y le hicieron, a base de tortura, le hicieran firmar una confesión con C de casa, compresión con C de casa. Segunda solicitud. Solicito que la Fiscalía de Justicia informe de la detención de, el nombre de la persona, el día 13 de septiembre del 2016 a las 5:30 de la tarde en el domicilio de la calle tal, municipio de Valle de Chalco,
y que presenten la orden de aprehensión y cateo, ya que fue sacada de su domicilio y llevada al centro de justicia, en donde fue torturada brutalmente por el comandante, el nombre de un comandante, y agentes ministeriales a su mando, para posteriormente hacerle firmar una confesión con sede de casa en donde ella se dedicaba al robo de vehículo y al secuestro. Tercera solicitud. Solicito que la Fiscalía General de Justicia del Estado de México entregue un informe detallada del por qué fue detenido el comandante, el nombre del comandante, adscrito al Centro de Justicia de Valle de Chalco. En las tres solicitudes, el sujeto obligado, que fue el Poder Judicial del Estado de México, declinó, señalando que lo que le pedían era información de la Fiscalía y que por lo tanto no lo tenía. La persona se inconformó, señalando como acto impugnado que se solicitaba que la Fiscalía del Estado de México entregue la puesta a disposición y quién le dio la orden a los elementos ministeriales de hacer la detención y en qué se basaron, y se inconforma, dice así: porque todas las dependencias que reciben recursos públicos tienen la obligación de informar con transparencia y más cuando se trata de tortura y violación a los derechos humanos. Podríamos nosotros de inicio haber optado por una salida literal y restrictiva de confirmar la respuesta del sujeto obligado, en virtud de que la información que pedían parecía que la generaba la Fiscalía. Sin embargo, debemos de analizar este asunto a partir de dos visiones. Primero, el mandato del primer enunciado del tercer párrafo del artículo primero constitucional, que señala que es obligación de todas las autoridades, en el ámbito de sus atribuciones, de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. Enfatizo esto: en el ámbito de sus atribuciones. Segundo aspecto, el artículo 6 de la Constitución Federal y el artículo 5 de nuestra Constitución local expresamente señala que las personas tienen derecho de acceder a toda la información que se encuentre en posesión o que hayan generado o que administren los sujetos obligados. De la literalidad de la solicitud se aprecia que quien generó la información evidentemente es la Fiscalía. La Fiscalía fue la que detuvo, la Fiscalía fue la que realizó el posible cateo y la que presentó la detención de estas tres personas involucradas en las solicitudes. ¿El Poder Judicial podría poseer o administrar esta información? Claro que sí. Todas las actuaciones ministeriales en las que se presume la comisión de un delito y hay la integración de los elementos que permitan la generación de una causa penal son del conocimiento del Poder Judicial a través de los juzgados penales respectivos. Por lo tanto, la declinación que hizo el Poder Judicial desde el punto de vista de la ponencia fue incorrecto, porque era posible que esta información se encontrara en posesión o administración del sujeto obligado. ¿Qué debió de haber hecho la titular de la unidad de transparencia? Hacer el carteo, cumplir con lo que establece el artículo 167 de nuestra ley, que señala que se debe de realizar una búsqueda exhaustiva y razonable para verificar si la información se encuentra en posesión o administración de las distintas unidades administrativas. Y esto es lo que no hizo el sujeto obligado. La titular de la unidad de transparencia recibió la solicitud y de inmediato declinó, porque en la solicitud se hacía referencia a documentos generados por la Fiscalía, y como ellos no son la Fiscalía, no los tendrían, lo que evidentemente es un contrasentido, salvo que ahora la Fiscalía presente las causas penales ante una instancia distinta que no sea el Poder Judicial del Estado. Dicho lo anterior, procedimos nosotros a analizar el asunto. Apreciamos que existe incertidumbre de si las detenciones y señaladas en las dos primeras solicitudes hayan logrado llegar a la causa judicial, porque solamente hay en los registros públicos información del comandante señalado en la tercera solicitud.
Por ello, en los resolutivos estamos planteando que se haga una búsqueda exhaustiva de la información, si se localiza se entregue, si no se localiza de las dos primeras solicitudes se manifieste con las razones que expliquen por qué no, pero en el caso de la tercera, habiendo incluso registros en las distintas páginas del Poder Judicial del Estado sobre un procedimiento judicial seguido en contra de este comandante, creemos que sí existen elementos suficientes para la búsqueda y la entrega. Ahora bien, estamos ordenando entregar información que puede ser, que seguramente forma parte de un procedimiento judicial que aún no ha concluido, lo cual lo encauzaría en los supuestos que establece la norma para una clasificación de la información como reservada. Sin embargo, siendo la tortura una violación grave a los derechos humanos, precisamente la clasificación bajo este supuesto no alcanzaría por tratarse de una violación a derechos humanos. Ahí hubo un debate muy fuerte al interior de la ponencia que aún anoche seguíamos, en el sentido de quién tendría que calificar la existencia o no de la violación grave a los derechos humanos, si nosotros o el mismo Poder Judicial, que es el que conoce de la causa, atendiendo y derrotado por los argumentos que mis proyectistas y la coordinadora manifestó, decidí sostener el proyecto en estos términos porque creo que su moderación controla mi ímpetu radical de entrega y efectivamente no debiéramos de ser nosotros los que califiquemos esto, sino sea el propio Poder Judicial, lo cual se establece en la resolución y con ello pues seguimos y atendemos criterios también judiciales que existen al respecto. Por lo tanto, este es el argumento que se presenta. Creo que hay resoluciones que nos marcan en la vida y yo debo decir que he cometido en este pleno algunos errores. En años anteriores acepté ir con los proyectos que determinaron la clasificación y la inexistencia de información en el caso Tlatlaya. En una segunda reflexión considero que eso fue incorrecto y debí de oponerme. En esta ocasión no voy a cometer ese mismo error y voy a sostener este proyecto en sus términos porque considero que la tortura es una violación grave a los derechos humanos y que no podemos bajo ningún supuesto permitir que esta información se resguarde. Muchas gracias. Estaré atento a los comentarios para explicar con mayor detalle. Muchas gracias, comisionado. ¿No es uno a favor, uno en contra? Tiene el uso de la voz el comisionado Javier Martínez Cruz. Bueno, yo pensé que iba a ser uno en contra y uno a favor, pero yo voy a… Bueno, de entrada comparto los resolutivos, a lo mejor no en la totalidad como se expresa por parte del comisionado, y las razones son las siguientes. Miren, nuestra Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública establece en el artículo 5º que no podrá calificarse como reservada la información relativa con violaciones graves a derechos humanos o delitos de lesa humanidad al estar ante la tortura como una práctica evidente de violación de los derechos humanos, se podría configurar precisamente esta limitación o digamos esta reserva. Y lo plantea muy bien precisamente Jorge Islas López cuando hace precisamente una interpretación a la ley general donde establece que ningún derecho es absoluto. Podríamos entrar aquí a una serie de debates de quién determina cuándo estamos ante la presencia de una violación grave de derechos humanos, cuándo estamos ante la presencia de eso que se denomina de lesa humanidad o cuándo estamos ante la presencia de actos de corrupción. Y creo que ha sido un debate que nos ha llevado desgraciadamente en muchos espacios a tratar de determinar qué autoridad es la más facultada. Y ha sido un debate que, digo, se ha establecido que muchas de las veces quien determina o califica si hay una violación grave de derechos humanos es la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Pero recordemos que es una instancia autónoma de investigación. Nuestro marco normativo en México nos plantea que, desgraciadamente, y retomando lo que decía el comisionado del artículo 1, en ese tercer párrafo, donde se establece que toda autoridad está obligada precisamente a preservar y hacer valer esos derechos fundamentales que se plasman en nuestra Constitución política, y donde nos establece 4 principios, pero después precisamente a partir de esos principios
establece 4 deberes. Y los deberes son los siguientes: prevenir, investigar, sancionar y reparar. Y en México ha sido práctica común, ¿sí?, no prevenir, no investigar, no sancionar y sí reparar. Tanto así que hoy en nuestro presupuesto de egresos de la Federación tenemos un fondo para reparación de víctimas equivalente a 1,500 millones de pesos, que no nos ha alcanzado para atender las recomendaciones de tribunales internacionales, porque desgraciadamente el tema de la tortura es una práctica común que se da en este país. Y resulta tan grave porque nuestra Constitución política lo establece como una cuestión prohibitiva y expresamente lo establece en el artículo 14, 16, 19 y 20, fracción segunda y 22. Yo recuerdo que cuando estábamos muy entusiasmados por la modificación al modelo de justicia penal en el 2008, en esos espacios de debate de las comisiones tanto del Senado como de la Cámara de Diputados, algo que se planteaba como de gran relevancia el nuevo modelo de justicia penal eran 2 características fundamentales: la transparencia y la oralidad. Y recuerdo que una de lo sustancial es que precisamente se tenía conocimiento de que desgraciadamente los ministerios públicos permitían o eran omisos ante la presencia de denuncias de tortura. Y algo que en ese modelo se presentaba como novedoso era precisamente estos jueces de control. Este juez que tenía la posibilidad que en la integración de estas carpetas de investigación, si había denuncia o indicios de tortura, fuera precisamente él el que pudiera verificar si esto se encuadraba. Por eso, este tema de si el órgano garante en materia de transparencia tiene esta facultad que se le ha tratado de encomendar de prima facie, ha sido un debate muy fuerte, donde se le ha cuestionado si él tiene que determinar si está ante la presencia de una violación de derechos humanos, pero ya hubo una promoción de amparo, juicio de amparo, que con el número 1371, diagonal 2013, donde el juez octavo de distrito en materia administrativa en el DF determinó nuevamente que el IFAI sí tiene facultad, IFAI en ese momento, para pronunciarse de prima facie sobre violaciones graves de derechos humanos únicamente para efectos de acceso. Y creo que esa es la bondad de lo que hoy presenta el comisionado. Por eso digo, no comparto plenamente a lo mejor los resolutivos como están, pero creo que si en las 2 solicitudes previas donde se ha manifestado que hubo indicios de tortura o hay tortura, creo que esa facultad en el nuevo modelo de justicia penal se la dimos al juez para que pida que se investigue y verifique si verdaderamente hubo tortura. Y el acceso que se está pidiendo, si es que se encuadró la de tortura, pues creo que sí puede tener acceso precisamente el ciudadano, porque creo que no desconoce que la instancia que puede tener esas carpetas de investigación es precisamente la Fiscalía. Pero lo que está pidiendo es si hubo alguna manifestación respecto a esta presencia. Y precisamente un estudio de Fundar ha visualizado esto y lo plantea muy bien cuando precisamente la excomisionada del INAI plantea en su momento que sí es posible precisamente que el órgano garante pueda permitir el acceso a esos expedientes. ¿Para qué? Pues porque creo que desgraciadamente ese mecanismo que tenemos en México y que fue novedoso para el nuevo modelo de justicia penal, que es a través de un juez de control, una instancia diferente a la primera que integra la carpeta de investigación, pueda verificar si verdaderamente hay una violación de derechos humanos, como desgraciadamente es la tortura, y que como país hemos sido recurrentemente sancionados y hemos tenido recomendaciones de organismos internacionales de reparación de daños por los casos que se han desgraciadamente plasmado en este país. Por eso comparto plenamente el espíritu de lo que se pretende,
no a lo mejor de la entrega total de las carpetas, pero sí creo que del pronunciamiento que tendría que hacer esta autoridad, que es precisamente el Poder Judicial, para manifestar si se encuadró el tema de tortura o no se encuadró. Muchas gracias. Muchas gracias. Haré uso de la voz. En este proyecto es importante para mí decir que entiendo los motivos, la postura y los comentarios que ha vertido el comisionado ponente. Nunca dejarán de ser válidos. La verdad es que coincido en que temas de esta naturaleza tienen que tener un trato distinto y tienen que tener una sensibilidad diferente a los demás proyectos que presentamos plenamente en cada una de las sesiones. Sin embargo, yo en esta ocasión no puedo acompañar el proyecto por la forma en que es presentado. Primero, porque derivado de las solicitudes, pareciera ser que se refiere al artículo 167 de nuestra ley, que habla de una notoria incompetencia, porque los tres refieren procedimientos que pudieran estar presentándose en la Fiscalía. Por ello es que el sujeto obligado determina y dice que no es competente. En mi particular punto de vista, sí creo que se pudo haber hecho algo más. La verdad es que a lo mejor no comparto del todo la redacción de este proyecto, pero sí creo que también los sujetos obligados tienen, valga la redundancia, la obligación, y sobre todo los titulares de las unidades de transparencia, también de revisar el artículo 49 y la función importante que para ello representan los comités dentro de los sujetos obligados. El artículo 49 de nuestra ley dice que también se deberá de hacer una búsqueda, y de esa búsqueda, si no se encuentra la información, tendrá que determinar una incompetencia. Aquí es en donde sí me parece que a lo mejor el sujeto obligado pudo haber hecho algo más, porque si bien es cierto, puede ser una notoria incompetencia, yo no lo vería de esa manera, porque al final del día el Poder Judicial es el camino final de la mayoría de los procedimientos que inician en una fiscalía. Al final del día sí hay una interrelación del trabajo entre uno y otro. No le están pidiendo cuánto costó la obra del puente, no le están pidiendo el número de ambulancias que tienen. Entonces, creo que en este caso, más que hablar de una notoria incompetencia, porque aparentemente sí le competiría a la Fiscalía, creo que en estos casos en particulares sí debió de haberse buscado más. Se debió de haber hecho una búsqueda exhaustiva, efectivamente, agotar con cada una de las dependencias que pertenecen al Poder Judicial, y de ahí determinar si hay una incompetencia porque no lo tienen todavía, porque puede ser que todavía esté en ese procedimiento, que esté en ese camino de llegar y todavía no lo tienen, pero sí pronunciarse al respecto y no utilizar a lo mejor la salida más fácil, pero al final del día también tienen toda la virtud que les ayuda a ese artículo de la ley para decir: no me compete porque se lo están pidiendo a otra dependencia y yo no soy esa dependencia, y te oriento para que se lo hagas a alguien más. La verdad es que son muchas reflexiones las que tendríamos que tomar de este proyecto. No lo puedo compartir en los términos que fue presentado, sin embargo, también me da la oportunidad de llevar un par de reflexiones más al interior de mi ponencia para poder analizar y ver los estudios en otros momentos de una óptica distinta. Gracias. Tiene el uso de la voz el comisionado Gustavo Parra. Muchas gracias. Bien, del análisis de este caso, por supuesto se plantean temas de interés y trascendencia, pues para ir determinando nuestras facultades en estos temas,
Como se ha mencionado, pues es un asunto delicado y demás. Yo quisiera acompañar el sentido de esta resolución, de este proyecto. Sin embargo, advierto que hay elementos que a mi juicio faltan. Es decir, por supuesto tenemos esta facultad, ya mencionada el artículo 5º, en cuanto a que no tenemos que limitarnos para clasificar información que podría ser reservada cuando hay violaciones graves a los derechos humanos. Hay una serie de debates, efectivamente, los que ya refería el comisionado Martínez Cruz, en donde del amparo que presentó artículo 19 hay una determinación. Sin embargo, está todavía en discusión, porque hubo un recurso de revisión ante la Corte del entonces IFAI y la PGR, y está por determinarse, ¿no?, finalmente cuáles facultades tienen o no. La nueva integración del INAI efectivamente ya ha considerado en algunos casos que se tiene esa facultad prima facie de, digamos, de pronunciarse, ¿no?, en este punto. Sin embargo, me parece que en este caso, en el recurso 2773 ya acumulados en contra del Poder Judicial, me parece que no basta con un simple pronunciamiento, la suposición de que se está ante una violación de derechos humanos, sino que me parece que debemos de establecer que tiene el carácter de grave, y para ello hay ya algunos elementos que determinan, digamos, el cauce que debe de esto establecerse, tanto por los tratados internacionales como por la jurisprudencia que también ya se ha dictado en la materia. Y precisamente esta jurisprudencia de la primera sala establece, aquí la estoy consultando, establece que, siguiendo los lineamientos establecidos por este alto tribunal, la Corte, para determinar que una violación de derechos humanos es grave, se requiere comprobar la trascendencia social de las violaciones, lo cual se podrá determinar a través de criterios cuantitativos o cualitativos. El criterio cuantitativo determina la gravedad de las violaciones, demostrando que tiene una trascendencia social en función de aspectos medibles o cuantificables, tales como el número, la intensidad, la amplitud, la generalidad, la frecuencia o su prolongación en el tiempo, así como evidentemente la combinación de varios de estos aspectos. Dice la jurisprudencia, es lógico que el criterio anterior no haya podido aplicarse a todos los casos, razón por la cual esta Suprema Corte también ha entendido que en algunos supuestos la trascendencia social de las violaciones se puede demostrar mediante un criterio cualitativo, no solo cuantitativo, como ya vimos algunos elementos, determinando si éstas presentan alguna característica o cualidad que les dé una dimensión específica. En lo que respecta a la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ese tribunal ha determinado que la gravedad radica esencialmente que se presenten las siguientes características: multiplicidad de violaciones comprendidas dentro del fenómeno delictivo, especial magnitud de las violaciones en relación a la naturaleza de los derechos afectados y una participación importante del Estado, al ser los actos cometidos por agentes estatales o con la aquiescencia, tolerancia o apoyo del Estado. Entonces, me parece que deberíamos, en todo caso, considerar agotar todos estos aspectos, o que se probara en nuestra resolución que sí hay esta violación grave, y por lo tanto, bueno, pues dar entrada a esta posibilidad de apertura. En todo caso, me parece que si este proyecto no tuviera una aprobación, finalmente si viene un nuevo retorno, a lo mejor valdría la pena establecer en su momento un nuevo análisis en donde se fuera al fondo y determináramos si se cumplen o no estas características, para este caso en particular, de que estamos ante una violación grave. Entonces, me parecería que a lo mejor es
es lo que debe proceder y por lo tanto yo en este caso no podría acompañar este proyecto en esos términos. Si hay una nueva oportunidad, por supuesto valoraré mi postura. Muchas gracias. Tiene la voz el comisionado José Guadalupe Luna Hernández. Esta sería la primera que ya fue la exposición general del proyecto. A ver, que le agradezco mucho desde luego al comisionado Gustavo Parra los argumentos porque eso me permite entrar con mayor profundidad a la resolución. Dicen los estudiosos que los grandes casos hacen mal derecho. ¿Por qué? Porque finalmente los grandes casos no vienen los supuestos de hecho de una manera tan adecuadamente presentada que pudiera subsumirse la norma con mucha claridad, sino que nos obliga precisamente al tema de la interpretación. Yo no pude acceder a los expedientes para verificar las dimensiones de la tortura, para saber cuántas veces le habían pegado, dónde le habían pegado y hasta dónde las agresiones ponían o no en riesgo la vida de la persona. ¿Por qué? Porque el Poder Judicial no quiso buscar la información. El problema que tenemos en los recursos de revisión del Poder Judicial es el siguiente. No quieren buscar expedientes judiciales porque dicen que buscar y localizar un expediente judicial es hacer una investigación. Lo que en realidad no quieren confesar es que tienen un desorden en su archivo y en su gestión documental de los casos. Y entonces parecería que si un sujeto obligado tiene un desorden en la gestión documental de su información, el tener que buscar y localizar la investigación y ponerle orden a ese desorden implica hacer una investigación. El hecho concreto es que ellos dijeron que no tenían la información sin buscarla y sin localizarla. Si ellos lo hubieran buscado y localizado y la hubieran clasificado, yo hubiera podido ejercer la atribución que el artículo 183 de la Ley de Transparencia me otorga y hubiera solicitado la diligencia, hubiera requerido los expedientes y hubiera revisado la información para determinar las dimensiones de la tortura y poderlo justificar, pero eso ni se pudo ni se puede materialmente con las condiciones que guarda el expediente. Dicho lo anterior, reflexionemos sobre esta cuestión de la trascendencia social. Para que la tortura sea una violación grave de derechos humanos, ¿tienen que ser muchas las personas torturadas? No. Para que la trascendencia social pueda acreditarse, ¿la práctica de tortura tiene que ser una práctica generalizada en el Estado? Sí, y ahí van los casos. Sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en contra de México. Primera de ellas, caso Castañeda Goodman, por derechos políticos. Segunda de ellas, caso Radilla por la desaparición forzada de personas. Caso Rosenda Cantú, violación y la violación como tortura en Guerrero. Caso Inés Fernández, violación y la violación como tortura en el caso de una indígena en Guerrero. 5. Los ecologistas, el caso Cabrera, tortura y procesamiento judicial basado con tortura. 6. Caso García Cruz y Sánchez Silvestre contra México, tortura y penas basadas en confesiones obtenidas bajo tortura. De las 6 sentencias, García Cruz, Cabrera, Valentina Rosendo e Inés Cantú. 4 de 6 fueron sobre tortura. Noticia, caso García Cruz y Sánchez Silvestre fue porque el Poder Judicial del Estado de México determinó sentencias de culpabilidad a partir de confesiones obtenidas bajo tortura. Por eso el Estado mexicano fue encontrado responsable ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Cito, párrafo 44, 45 y 46 de esa sentencia. El 11 de junio de 1997 el Ministerio Público ejercitó la acción penal contra los señores García Cruz y Sánchez Silvestre por los delitos de homicidio, lesiones, robo con violencia, delincuencia organizada y daño en los bienes. Dejó a salvo su derecho para ampliar el ejercicio de la acción penal con respecto a los demás copartícipes y presentó las diligencias de investigación ante el juez penal de primera instancia en turno en Nezahualcóyotl, en el Estado de México. Ese mismo día el juez cuarto penal de primera instancia del Distrito Judicial de Texcoco de Nezahualcóyotl resolvió librar orden de aprehensión en contra de ambos a fin de que fueran puestos a su inmediata disposición para continuar con las actuaciones procesuales. El 13 de junio de 2000, Juan García Cruz y Santiago Sánchez Silvestre
Silvestre rindieron sus declaraciones preparatorias en esta causa penal, negando las imputaciones en su contra. Además, el señor Sánchez Silvestre expresamente declaró haber sido sometido a tortura. El 6 de diciembre de 2001, el juez tercero dictó la sentencia estableciendo la responsabilidad penal de Santiago Sánchez Silvestre y Juan García Cruz por la comisión de los delitos de homicidio, lesiones, robo con violencia, delincuencia organizada y daño en los bienes en agravio de 5 personas, el patrimonio del Estado de México y la colectividad respectivamente. Los condenó a una pena privativa de libertad por el término de 40 años y 1,000 días de multa. Al tener por acreditada la responsabilidad penal de los imputados en la sentencia, se indica que se concede pleno valor probatorio a las declaraciones ministeriales en virtud de que los acusados estuvieron asistidos de una persona de confianza, lo cual permite concederle pleno valor probatorio a dichas diligencias y sobre todo a la confesión lisa y llana vertida por los activos. Los señores García Cruz y Sánchez Silvestre interpusieron un recurso de apelación contra esa sentencia. Estas personas fueron torturadas, bajo tortura se obtuvo la confesión y con esa confesión el Poder Judicial del Estado determinó que eran culpables. A final de cuentas, la Corte Interamericana no sancionó a todo el Estado mexicano porque eso fue incorrecto. La tortura como práctica para obtener confesiones y que eso sea la base para resolver los procesos judiciales va en contra del Pacto de San José y de las convenciones al respecto. Siguiente noticia. La próxima sentencia que va a emitir la Corte Interamericana en contra del Estado de México es por el caso de Atenco, donde también hubo tortura. Es decir, de 7 sentencias que tendremos de la Corte Interamericana, 2 son por hechos ocurridos en el Estado de México, en los cuales se obtuvo bajo tortura confesiones para procedimientos judiciales. Y aún no llega a la Corte Interamericana, pero en el caso Tlatlaya, las sobrevivientes también sufrieron tortura y bajo tortura fueron inducidas a firmar determinadas confesiones. Si todo eso no demuestra la trascendencia social de por qué es necesario que en aquellos casos en los que se alega tortura y más aún en los que incluso ya hay una causa penal en contra del posible responsable de la comisión de tortura, que es el comandante, para que esta información se dé a conocer, difícilmente veo que, insistiendo mucho en esto, en la resolución, en contra de mi criterio personal, el criterio de la ponencia, y es el que sostengo, no estamos siendo nosotros los que califiquemos si se presentó la tortura o no para entregar la información, sino que le estamos diciendo al Poder Judicial, jueces, ustedes son los que ante un señalamiento de tortura deben de verificar si hay los elementos mínimos para iniciar el proceso y si es así, deben de iniciar el procedimiento penal. Y si en estos 3 casos fue así, tienen que entregar la información. Si después de revisar ustedes aprecian que no hay elementos para identificar que se cometió la tortura, solamente den los datos de las causas y la estadística, pero no la información. La tortura es grave. No hay tortura inofensiva y ofensiva. No hay tortura aceptable e inaceptable. La tortura bajo cualquier circunstancia es una violación grave a los derechos humanos, es incompatible con el sistema democrático al que este país se involucró al adherirse al sistema interamericano de derechos humanos. Y no seré yo quien ponga un tabique más para que el Estado mexicano sea reconocido como responsable por este tipo de conductas ante el Foro Interamericano. No puedo terminar sin agradecer los comentarios, las observaciones, expresar mis más sentidas disculpas si en algo de mi emotiva defensa de la resolución falto al decoro y dignidad de mis compañeros que puedan compartir o no la resolución. Gracias, comisionado. Tiene el uso de la voz el comisionado Javier Martínez Cruz. Muchas gracias, comisionada presidenta. Yo lo comentaba al principio que comparto el sentido de la resolución, obviamente a lo mejor no en el alcance como lo planteaba el comisionado, precisamente a lo mejor por lo que comentaba el comisionado Gustavo Parra, respecto a esa tesis aislada de febrero del 2012 que presenta la primera sala de la Suprema Corte de Justicia, donde sí lo que expresaba el comisionado Gustavo Parra es lo relativo al cuerpo de la tesis,
pero precisamente en este estudio que mencionaba que hace Fundar, toma la misma tesis y expresa lo siguiente respecto a lo que resaltaba de esa relevancia social, de esa valoración cuantitativa y cualitativa, y establece, y voy a leerlo textualmente, lo que dice, concluyendo precisamente derivado de esa tesis. La tesis transcrita, si bien es aislada, aporta algunos elementos para identificar la gravedad de las violaciones, pues dice, en primer término, que se requiere comprobar la trascendencia social de las violaciones, lo que vincula esta cualidad con el derecho a la verdad. Después dice que existen criterios de tipo cuantitativo y cualitativo. En criterio cuantitativo se vale de verificar la existencia o concurrencia de aspectos medibles tales como número, intensidad o frecuencia de violaciones, mientras que el criterio cualitativo se refiere a la característica o cualidad que les dé una dimensión específica como la multiplicidad de las violaciones, la especial magnitud, la participación importante del Estado, sea por realización, apoyo, tolerancia o aquiescencia. De lo anterior se concluye que las violaciones pueden ser calificadas como graves, deben de atentar contra los derechos tutelados por normas inderogables, que si bien no es posible establecer una jerarquía entre los derechos, lo cierto es que existen ciertos bienes jurídicos tutelados de mayor importancia, pues constituyen la base indiscutible de otros como son la vida, la libertad y la seguridad. Y yo establecí hace rato también que desgraciadamente ante la reparación hemos optado por crear un fondo para víctimas. Y ese fondo es a nivel nacional. Está el debate de cuántas violaciones tenemos que reparar en los estados donde también se tendría que construir un fondo para víctimas, porque sería inalcanzable con esos 1.500 millones de pesos que hoy actualmente conforman ese fondo. Ahora bien, ¿por qué establecí que en el nuevo modelo de sistema de justicia penal con la reforma del 2008 marcó un parteaguas? Porque precisamente en el modelo de control que se le dieron a estos jueces y atendiendo el protocolo homologado para la investigación de delitos de tortura, es este juez el que puede, ante la presencia de una denuncia de tortura, verificar si se encuadra esta a través de un grupo de investigación para valorar si se está argumentando que hubo tortura en declaración. Y creo que es precisamente ese derecho a la verdad el que nos puede dar el cauce de este juez de control, ¿sí? Él tiene la posibilidad de decirnos si realmente se está atendiendo y se está investigando cuando se ha denunciado que hay tortura, ¿sí? Claro que el ciudadano lo que quiere saber es qué pasó ante esta autoridad del Poder Judicial para atender lo que en su momento está demandando, que fue sujeto de tortura. Y creo que pues los números no nos cuadrarían porque desgraciadamente tenemos muchos casos donde se han encuadrado tanto así que la reparación de daño ha girado en torno a eso. Ha sido sistemáticamente en los hechos de tortura. Y lo que creo que quiere y prevalece y lo que en su momento defendió la comisionada Jacqueline Pechar es precisamente que se abriera y que no fuera sujeto de reserva esta información. ¿Para qué? Para conocer si este juez de control realmente está haciendo su labor para verificar ante una denuncia de tortura si estuvo presente o no. Y como bien, por eso decía, a lo mejor no comparto plenamente los resolutivos, pero sí ordenar que manifieste, y si no hubo presencia de esta, pues que se dé el cauce y que se diga, pero no que de entrada se diga, soy incompetente, y que vaya y que se recurra a la Fiscalía. Claro que ahí están las carpetas y si forma parte podrá acceder a eso, pero eso no es lo que pregunta el ciudadano. Muchas gracias. Pues yo solamente cerraría con lo que siempre tengo oportunidad de decir en estos momentos. Por ello celebro los órganos colegiados, en donde todos tenemos la oportunidad de tener un criterio distinto, una forma de pensar con una óptica desde nuestras trayectorias laborales, de vida, personales, institucionales, y que tenemos la oportunidad de poder expresarnos en este espacio tan digno que tenemos dentro del instituto y que es para los mexiquenses. Gracias a todos por la oportunidad, por la intervención, y de no haber ninguna otra, tiene el uso de la voz el comisionado Gustavo Parra. Gracias. Bien, me parecen muy importantes los comentarios y las observaciones.
Yo lo que no tengo es los elementos suficientes como para un pronunciamiento. Creo que valdría la pena, en todo caso, si el proyecto no va en ese momento a caminar, que el Poder Judicial, digamos, en este nuevo análisis que se establezca y en los requerimientos que se hagan, pues tenga la sensibilidad para entregar y pronunciársela, al menos hacia nosotros, tener esa información para poder, en todo caso, tener los elementos para poder pronunciarnos, o que él mismo asuma digamos, la responsabilidad de decir, oye, si hay o no hay un carácter grave y por lo tanto te doy lo que tenga, ¿no? Entonces, sí creo que es un tema de fondo. Sin embargo, a mí sí me pesa el no tener en este momento los elementos suficientes, dado también, digamos, la falta de elementos que faltaron por parte del sujeto obligado, pero sí anuncio que si hay un nuevo análisis y hay una circunstancia que pueda dar lugar a esta situación, por supuesto yo también estaría a favor de que la información, y más tratándose de este tipo de posibles violaciones graves a derechos humanos, pues sean del conocimiento, ¿no? Y esperemos que en esto el Poder Judicial pues tenga esa sensibilidad para ello. ¿Alguien más desea hacer uso de la voz? Pues entonces, de no haber ninguna intervención más, le pido por favor, secretario, que tome la votación. Sí, comisionada presidenta. Comisionado, les pregunto el sentido de su voto en relación al proyecto de resolución de los recursos de revisión acumulados 2773, 2774 y 2775 que remite el comisionado Luna Hernández al Pleno de este instituto. Comisionada Eva Baid. En contra. Comisionado Martínez Cruz. A favor y felicitando al comisionado por esta postura. Comisionado Parra Noriega. Comisionada presidenta. En contra. Comisionada presidenta, una vez recabada la votación nominal de los integrantes del Pleno, le informo que existe una mayoría de 3 votos en contra del proyecto de resolución del recurso de revisión 2773 y sus acumulados, y en virtud de ello no se aprueba el proyecto de resolución de referencia. Bajo ese tenor, le informo que conforme al registro electrónico de retornos que lleva esta Secretaría Técnica, los recursos de revisión acumulados 2773, 2774 y 2775 se retornarían a su ponencia para su estudio y resolución correspondiente. Es cuanto, comisionada presidenta. Muchas gracias, secretario. Tomamos nota del retorno de este proyecto y les pido que antes de continuar pudiéramos hacer un receso breve. Gracias. Y continuando con el orden del día, llegamos al bloque de negativas de información y desechamientos por recursos extemporáneos o anticipados. Para tal efecto, le pido por favor, secretario, que enliste todos y cada uno de los proyectos de resolución de los recursos de revisión pertenecientes a este bloque. Y si no hay intervención alguna por parte de mis colegas, pueda tomar la votación al final del bloque. Con su venia, comisionada presidenta, comisionados en este bloque de negativas de información y desechamiento por recurso extemporáneo o anticipado, se someten a su consideración los siguientes proyectos de resolución. En el primer punto se encuentra listado el proyecto de resolución del recurso de revisión 2459 que remite el comisionado Martínez Cruz a cargo del municipio de Valle de Chalco Solidaridad. Es una negativa y se ordena la entrega de información. Por lo que hace al segundo punto, se encuentra listado el proyecto de resolución del recurso de revisión 2565, que remite la comisionada presidenta a cargo del partido Morena. Es una negativa y se ordena la entrega de información. Por lo que hace al punto 3 de este bloque, se encuentra listado el proyecto de resolución de los recursos de revisión acumulados 2576 y 2747, que remite el comisionado Martínez Cruz a cargo del municipio de Valle de Chalco Solidaridad. Es una negativa y se ordena la entrega de información. En el siguiente punto se encuentra listado el proyecto de resolución de los recursos de revisión acumulados 2601, 2602 y 2881 que remite la comisionada presidenta a cargo del municipio de Ixtapaluca. Es una negativa y se ordena la entrega de información.
En el siguiente punto se encuentra listado el proyecto de resolución del recurso de revisión 2614 que remite el comisionado Martínez Cruz a cargo del municipio de Valle de Bravo. Es una negativa y se ordena la entrega de información. Como siguiente punto se encuentra listado el proyecto de resolución del recurso de revisión 2719 que remite el comisionado Martínez Cruz a cargo del organismo público descentralizado para la prestación de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento del municipio de Tultitlán. Es una negativa y se ordena la entrega de información. En el punto 7 de este bloque se encuentra listado el proyecto de resolución del recurso de revisión 2722 que remite la comisionada Eva Baid a cargo del municipio de Tultitlán. Es una negativa y se ordena la entrega de información. Y por último se encuentra listado el proyecto de resolución del recurso de revisión 2778 que remite el comisionado Luna Hernández a cargo del municipio de Valle de Chalco Solidaridad. Es una negativa y se ordena la entrega de información. Comisionado, estos son todos los proyectos de resolución de los recursos de revisión listados en este bloque. De no haber ninguna intervención, secretario, le pido por favor tome la votación. Sí, comisionada presidenta. Comisionado, les pregunto el sentido de su voto en relación a los proyectos de resolución de los recursos de revisión ya listados. Comisionada Eva Baid. A favor de todos los proyectos. Comisionado Luna Hernández. A favor con voto particular en lo que corresponde al proyecto de resolución del recurso de revisión 2614 y el resto en los términos originalmente registrados. Gracias, comisionado. Comisionado Martínez Cruz. A favor de todos los proyectos de este bloque. Gracias. Comisionado Parra Noriega. A favor. Comisionada presidenta. A favor de todos los proyectos. Comisionada presidenta, le informo que se aprueba por unanimidad de votos los proyectos de resolución de los recursos de revisión listados en este bloque y únicamente por lo que hace al proyecto de resolución del recurso de revisión 2614 emite voto particular el comisionado Luna Hernández. Es cuanto, comisionada presidenta. Gracias, secretario. El siguiente punto del orden del día es el apartado de acuerdos de ampliación de plazo para el cumplimiento de las resoluciones, por lo que le pido, secretario, nos informe si tenemos listado algún asunto. Sí, comisionada presidenta. Comisionados, les informo que se encuentra un punto listado relativo a los comentarios, discusión y en su caso aprobación del acuerdo que determina como procedente la solicitud de ampliación de plazo para el cumplimiento de la resolución de los recursos de revisión acumulados del 2418 al 2425 respecto de la Universidad Politécnica del Valle de Toluca. En esa virtud, les pregunto el sentido de su voto en relación al acuerdo de ampliación antes mencionado. Comisionada Eva Baid. A favor de la procedencia. Comisionado Luna Hernández. Por la procedencia. Comisionado Martínez Cruz. A favor. Comisionado Parra Noriega. A favor. Comisionada presidenta. A favor de la procedencia. Comisionada presidenta, le informo que se aprueba por unanimidad de votos el acuerdo que determina como procedente la solicitud de ampliación de plazo para el cumplimiento de la resolución de los recursos de revisión acumulados del 2418 al 2425 respecto de la Universidad Politécnica del Valle de Toluca. Es cuanto, comisionada presidenta. El siguiente punto del orden del día es la presentación por parte del secretario técnico del Pleno del seguimiento de acuerdos de este instituto. Por favor, secretario. Sí, comisionada presidenta, comisionados, conforme al seguimiento de acuerdos que lleva esta Secretaría Técnica, doy cuenta de la existencia de 9 acuerdos en proceso. Es cuanto. Gracias, téngase por presentado. El último punto del orden del día es el referente a los asuntos generales. Para ello tenemos listada la aprobación por parte del Pleno de la acumulación de recursos de revisión. Le pido por favor, secretario, que en este momento los precise y al final de ello tome la votación. Sí, comisionada presidenta, comisionados, se somete a su consideración los siguientes recursos de revisión susceptibles de ser acumulados. En un primer término se encuentran listados los recursos de revisión 3103, 3104 y 3105 a cargo del Ayuntamiento de Ecatepec de Morelos y acumularía el comisionado Luna Hernández. Del recurso de revisión 3205 al 3214 a cargo de la Universidad Politécnica del Valle de Toluca acumularía la comisionada presidenta. En los recursos de revisión del 3215 al 3274 también de la Universidad Politécnica del Valle de Toluca acumularía la comisionada presidenta. Los recursos de revisión 3277, 3278 y 3279 a cargo del Poder Legislativo acumularía la comisionada Eva Baid. Por lo que hace a los recursos de revisión
3.282, 3.289 y 3.291 a cargo del Partido Morena, acumularía la comisionada Eva Baid. Por lo que hace a los recursos de revisión 3.284 y 3.285 a cargo de la Secretaría de Comunicaciones, acumularía el comisionado Martínez Cruz. En los recursos de revisión 3.300, 3.301 y 3.302 a cargo de la Universidad Politécnica del Valle de Toluca, acumularía la comisionada presidenta. Y por último se encuentran los recursos de revisión del 3.303 al 3.314 a cargo de la Universidad Politécnica del Valle de Toluca y acumularía el comisionado Luna Hernández. Comisionados son todos los recursos de revisión susceptibles de acumularse y si no tuvieran inconveniente les solicito emitan su voto de manera económica para aprobar las acumulaciones ya listadas. Gracias, comisionados. Comisionada presidenta, se aprueba por unanimidad de votos las acumulaciones de los recursos de revisión ya mencionados. Es cuanto. Gracias, secretario. De esta manera hemos agotado todos y cada uno de los puntos relacionados en este orden del día. Por lo tanto, siendo las 13:34 de este día 12 de septiembre de 2018, damos por concluida la 33ª sesión ordinaria de este pleno. Gracias. Buenas tardes a todas y a todos. Gracias. Gracias.